Hola, voy a hablar sobre Pablo de Roca, que nació como Carlos Díaz Loyola el 17 de octubre de 1894 en Curicó. Bueno, nació ahí, pero vivió su infancia, su primer periodo en la escuela en Talca. Y ahí, conociendo muy bien a la región, porque le gusta salir a andar a caballo y todo, lo hizo conocer la gente y, y todo el ambiente que está a su alrededor. Entonces, ahí conoce a contrabandistas, conoce la realidad de la gente y aprendió a tirar y bueno, tenía una vida bastante libre y eso de cierta manera hizo parte de su personalidad desde siempre o hasta siempre, digamos también, porque en la escuela ya le decían el amigo de piedra, aquel que por no tener mucha expresión y por no ser una persona muy simpática quizá, porque tenía una personalidad fuerte, pero era así un apasionado. Y bueno, la primera cosa que se puede decir acerca de su legado, de su obra, es que él fue, o él es considerado hoy en día, el primer autor chileno en cuya obra se advierte influencia de los movimientos vanguardistas europeos. Y, y bueno, entonces podemos decir que es un autor bastante importante. ¿Y por qué no es tan conocido? Hay algunas razones que dicen por qué. Una de ellas es que justamente el hecho de ser contemporáneo de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral y de Vicente Huidobro, naturalmente lo hizo un poco menos conocido. Otra parte se refiere a su propia personalidad, ya que, como había dicho antes, no se llevaba muy bien con la gente, cultivaba algunos enemigos, incluso Pablo Neruda fue un enemigo suyo, a quien le escribió un ensayo y también lo acusó de plagio. Bueno, bueno, él tampoco era una persona de muchos modales, él era un poco contrario a eso, no le gustaba esa cuestión de buenos modales y por lo tanto no tenía un comportamiento muy eh, socialmente aceptado, digamos así. Entre las características de su obra, la principal se podría decir que es apasionado, es categórico y es político. Él tenía como una de sus aficiones la política y hablar sobre la gente, hablar sobre los problemas sociales hacía parte entonces de su obra. Era una persona, por lo tanto, comprometida y también la valorización del ser chileno, de las tradiciones chilenas y americanas también hicieron parte de lo que escribió. Bueno, escribe desde muy temprano, también para periódicos, los primeros periódicos en el periodo de la escuela todavía son La Razón y Mañana. En la escuela, en 1911, lo expulsan de la escuela y la razón es porque por sus lecturas consideradas prohibidas y algunos de esos autores son Nietzsche, Rabelais y Voltaire. Nietzsche lo acompañó por más tiempo, le gustaba mucho, entonces lo ayudó de cierta manera a crear su seudónimo más conocido, Pablo de Roca.
Antes de Pablo de Roca se llamó Job Díaz. Díaz por su propio apellido y Job por la historia bíblica de Job, que por la propia historia de paciencia y entonces eso era una característica suya, pero él se decía también molestoso y un poco rebelde. Y bueno, también con relación justamente al seudónimo, Job nos indica esa relación con la iglesia, con la Biblia, y eso lo acompañó también. Entonces, como tema o como tema y algunas historias contadas por él entonces tienen que ver con religión y política. Se candidató a diputado, fue por el Partido Comunista, pero también participó de movimientos anarquistas. Y ahí entonces está una de las razones por la cual no se había estudiado antes y que provocó, digamos, ese alejamiento de su obra del gran público. Pero últimamente ha sido más estudiado y reconocido. Trabajó en la Facultad de Bellas Artes. En 1939 publica una revista llamada Multitud, y en 1943 entonces el presidente Juan Antonio Ríos le extiende al poeta un nombramiento para realizar una extensa gira por el continente americano. Entonces se convierte en un embajador cultural y ahí pasa varios años viajando, conoce 21 países y vuelve a Chile entonces en 1949, poco antes de la muerte de su esposa, y eso lo avala bastante y lo inspira, porque una obra bastante conocida de Pablo de Roca entonces es en homenaje a su esposa, se llama Fuego Negro, y ahí demuestra entonces toda la pasión y la memoria que le deja a su esposa. Bueno, muere en 1968 y eso meses después de la muerte de su hijo, que se suicida con un balazo, y él hace lo mismo. Entonces se suicida pocos meses después de la muerte de su propio hijo. Esa es básicamente la vida y la obra de Pablo de Roca. Por último, les leo una parte de Fuego Negro, la obra entonces de la cual hablé hace poco, y ahí entonces tienen una idea de cómo es ese tipo de poema en prosa, una de las cosas escritas, de los tipos de poemas que escribe Pablo de Roca. Adentro de un arco de llanto que ningún ser humano jamás mirará, yo, borracho, acuchillado, con la lengua quemada por el ancestro del mundo, y al grito inútil como adentro del pellejo universal te seguiré llamando. Viejo, ruinoso, muerto, sin cabeza, sin corazón, sin pupilas, hundido en lo infinito del infinito y en el hoyo tremendamente hondo de lo irreparabilísimo que rodea la gran sociedad catastrófica con que me va a saludar tu actitud deshecha cuando me acueste
cansado de estar cansado de cansancio, a todo lo largo y lo ancho de tus riberas irremediables, despedazado en la memoria de los siglos, contigo los siglos, y los hijos y las hijas, y los nietos y las nietas, y los padres y las madres, y los padres de los padres y las madres de las madres, y los padres de los padres de los padres, y las madres de las madres de las madres, te seguiré llamando. Caídos los vestigios y desapareció, hundido y perdido definitivamente en las tinieblas de la materia que únicamente, álgidamente, hórridamente, alumbra cuando engendra como un eco un invido en aquel instante inmemoriable en que no he de ser ni una sombra de una sombra. Te seguiré llamando y te seguiré llamando por los siglos de los siglos de los siglos. Desde la eternidad vacía hacia la eternidad vacía, te seguiré llamando. Aprendí a escribir adorándote, cantándote, idolatrándote, y hoy lanzo pedazos del mundo hecho pedazos a tu memoria, tronchado y desde abajo, por adentro un montón de escombros, entre la sociedad que se derrumba agonizando y los pequeños chacales hambrientos que aúllan en el gran crepúsculo, en el cual todo está roto y no tiene sentido, todo está roto, todo está roto, y por cuyo abismo se levantan las hachas y las orcas entre las llamas amargas desaforadas de las últimas catástrofes, como un gran cinturón de terremotos y cataclismos. Ahora la aurora no volverá a asomar más, y los mundos oscuros, entrechocándose, rodarán conmigo dentro, a la soledad enfurecida. Degüello mi lenguaje a tus pies y me arrojo como un toro oscuro y desnudo contra la nada, acumulando los sepulcros de los héroes y los mártires de la tierra, desde la gran Asia mosaica al África justiciada por millones de degolladores de Dios, desde la Europa de Marx a la América popular, a la cual ahogó en alcohol la aristocracia mercantil encomendera, y a la gran Oceanía cósmica, pántano del pasado, a la orilla mundial de la tumba única de la Plaza Roja, y en donde repose el esqueleto de Jesucristo, encima de océanos y el desierto de acero, a la sombra y pólvora de los volcanes de Chile, que son el temperamento de la ciudadanía, por debajo de los osarios, por adentro los milenios y las verdades de oleaje internacional. Tu epitafio de universo caído en los siglos gritará: aquí duerme y crece para siempre la más hermosa flor de los jardines del mundo. Vine de roca.